¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En este video veremos cómo crear podcast en YouTube Studio, cómo analizar el rendimiento de tu podcast y algunas prácticas recomendadas para los podcasts en YouTube. Vamos allá. Primero veamos cómo crear podcast en YouTube Studio. En YouTube, un podcast es una lista de reproducción y sus episodios son los videos de esa lista. Para crear un podcast, ve a YouTube Studio. Haz clic en Crear y luego selecciona Nuevo podcast. Introduce los detalles del podcast, incluidos el título, la descripción, la visibilidad y la miniatura. La miniatura tiene que ser cuadrada. Pulsa Crear para guardarlos. Cuando crees la lista de un podcast, podrás añadirle videos nuevos u otros que tengas. Puedes añadir un video nuevo a un podcast en el paso Detalles del proceso de subida, seleccionando la lista del podcast al que quieres añadirlo. Puedes añadir videos que tengas a la lista de un podcast desde la pestaña Contenido, seleccionando uno o varios videos que quieras añadir y luego pulsando Añadir a la lista de reproducción. Ahora pasemos a ver cómo configurar una lista que tengas como podcast. Ve a YouTube Studio, después a Contenido y luego a Listas de reproducción. Busca la lista que quieras configurar como un podcast. Haz clic en el menú de 3 puntos y selecciona Configurar como podcast. Ahí tendrás que revisar el título, la descripción y la visibilidad de un podcast. También tendrás que añadir una miniatura cuadrada, que es un requisito exclusivo para los podcasts. En YouTube Studio puedes ver todos tus podcasts yendo a Contenido y luego a la pestaña Podcast. Allí puedes editar los detalles de tu podcast cuando quieras, como el orden predeterminado de los videos. Si tu podcast es episódico, plantéate ordenarlos de más nuevo al más antiguo. Si tu podcast es serial, podrías ordenarlos del más antiguo al más nuevo. Para ordenar manualmente los videos, puedes arrastrarlos y soltarlos en la página de la lista en YouTube. Las listas de podcast pueden optar a funciones para podcasts en YouTube, como insignias especiales y tarjetas de búsqueda oficiales, y a aparecer en youtube.com podcast. Los podcasts también estarán disponibles en la aplicación YouTube Music. Ahora pasemos a ver cómo analizar el rendimiento de tu podcast. En Estadísticas de YouTube Studio, la pestaña Vista General te ofrecerá un resumen del rendimiento de tu podcast. Allí puedes consultar sus visualizaciones y el tiempo de visualización. Para ahondar en el rendimiento de un podcast, pulsa Ver estadísticas de podcast. Si tienes varios podcasts, haz clic en el título del podcast que quieras analizar. También puedes llegar aquí desde la pestaña Contenido de Estudio, yendo a Podcast, y luego haciendo clic en Estadísticas del podcast concreto que quieras analizar. En la pestaña Vista General encontrarás métricas agregadas, como las visualizaciones, el tiempo de visualización y los ingresos estimados de todos los videos de la lista durante el periodo seleccionado, así como los episodios con mejor rendimiento. La pestaña Contenido indica las partes con mayor retención de la audiencia y cómo encuentra la audiencia los videos del podcast. La pestaña Audiencia mostrará sus datos demográficos. Si monetizas contenido, en ingresos verás tus ingresos estimados y el contenido que más dinero genera. Por último, veamos prácticas recomendadas para creadores de podcast. Crea una lista de reproducción pública para cada podcast de tu canal, donde solo incluyas los episodios completos de todas las temporadas del programa, en el orden en el que se debe ver. Así los fans de tu podcast tendrán todos los episodios en el mismo sitio. Luego, usa el mismo nombre del podcast para el título de la lista de reproducción. No añadas palabras adicionales, ni siquiera la palabra podcast, salvo que sea parte del nombre. Así se lo pondrás fácil a la audiencia para que te encuentre en YouTube. Por otra parte, no mezcles clips, otros podcasts, ni videos de otros canales en la lista de reproducción de un podcast. Finalmente, añade una descripción exhaustiva a tu podcast. Así los oyentes nuevos podrán descubrir tu podcast desde sus búsquedas. Con estos consejos podrías aumentar tu cobertura, interactuar con tu audiencia y conseguir que tu contenido pueda optar a funciones para podcast en YouTube. Consulta más información sobre podcast en YouTube en los enlaces de la descripción. Esto es todo por hoy. Deja tu like, suscríbete al canal activando la campanita de notificación. Nos vemos en el siguiente video.